¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. Hoy nos acompaña Jaime Ortiz Álvarez. Él es politólogo, ha sido profesor de Historia, Literatura y Economía Política en el IMBA y la Universidad Latina. Además de ser escritor, editor y periodista, es investigador especializado en fotografía documental e iconografía social. Su trabajo como investigador, así como su actividad periodística y literaria, se han publicado en México y España. Ha sido promotor y activista de los derechos de los trabajadores. Como promotor cultural, ha fundado cineclubs y talleres de literatura, periodismo y música. Con estudios en biología, es un ambientalista convencido. Es miembro de la Comisión Política Nacional del Partido del Trabajo, miembro del Consejo Editorial del periódico Los Revoltosos Magonistas del Partido del Trabajo y concejal en la Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. Jaime Ortiz Álvarez, hoy en Charla Mood. Bueno, estábamos en que... ya no me acuerdo. Pues yo te hablaba un poco de Gatell. Ajá. Ajá, que Gatell viene, él es formado como epidemiólogo, así como profesionalmente, en el Instituto de Salud Pública. Y el instituto, y esa formación se la debemos a que Julio Frenk, con todo y que le encantan los negocios, nunca le quitó presupuesto al instituto. Entonces, esa es una evidencia de que se le tiene que invertir al tema de la salud, en investigación. Claro. Esto que platicábamos de las especialidades, ¿no? Que no tienen por qué ser tan exclusivas, porque era un tema de exclusión, ¿no? Sí, claro. Tú más bien necesitas un tema de inclusión. Entonces, que entre más, o sea, pues tienen que pasar un examen, pero aquí el problema era, llegaban 100 y hay 10 lugares. Sí, ¿no? Sí, no, sí, claro. O sea, es como el tema del examen de la UNAM, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, pues sí, antes eran 1,000 y daban 500 lugares, ¿no? Ahora van 1,000, ahora van 10,000 y dan 500 lugares, pues te reduce ¿no? O sea... Esta pandemia es lo que nos está enseñando, ¿no? El cuáles tienen que ser ya nuestras fortalezas como país, ¿no? Entre ellas, bueno, tendría que ser la educación pública también, ¿no? Sí. Que también los niños están ahorita sufriendo con sus clases online, algunos y otros por televisión. Y otros ni siquiera están tomando clases porque sus papás no se pueden poner con ellos a que tomen clases. Sí, y la otra... El asunto de Ecatepec que te impactó. De Ecatepec, que entraron a robarse un cadáver. No me enteré. ¿En serio? No me enteré. Que llegaron... O sea, es que con los niños en casa no puedo ver noticias. Ya. No, bueno, no hay forma. Yo la leí, no la vi. O sea, en un hospital de Ecatepec llegó un señor, se enfermó y se murió de COVID. Y entonces la esposa, la mamá y los cuñados entran, abren todos los plásticos con los cadáveres y recuperan el cadáver, ¿no? Sí. Y entonces al final la mamá se muere, o sea, se contagian todos. De COVID, claro. De COVID, porque el cuerpo está pues infestado de COVID, y se muere la suegra o la mamá o no sé quién, ¿no? Entonces, lección, pues no podemos descuidar a nuestras clases trabajadoras. No, o sea, por supuesto. Les tienes que dar educación, les tienes que dar salud, desde luego tienen que estar nutridos también. Tienen que estar nutridos, que platicábamos hace rato. Entonces, pues nos muestra el México de los que tienen una casa suficientemente grande para pasar el confinamiento, que tienen o capacidad de ahorro o un empleo fijo, ¿no? Que a su vez tienen 2 computadoras y un hijo, o pueden comprar 2 tabletas, pues con un tarjetazo y no pasa nada, para que los niños, ¿no? Entonces se convierte en un tema de 2 Méxicos, ¿no? El que resiste y el que pone los muertos, ¿no? Claro. Y el que pone los muertos, pues es la clase trabajadora, son las mayorías, que es con los que se enriquecen Marinela y los de los churritos y las Coca-Cola, Coca-Cola, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran, como tú dices, pues la lección, ¿no? De que
pues todos nos tienen que atender y el Estado no nos tiene que ver como consumidores, sino como ciudadanos, Claro, ¿no? claro. Y Yo, Jaime, respecto a la violencia, tú que estás ahora encargándote del asunto de seguridad en la alcaldía de Iztacalco, ¿cómo has visto el incremento de la violencia o no incrementó o qué pasó con la violencia en esta pandemia? mira, fíjate que la violencia del fuero común se disminuyó, O sea, del fuero robos. común es de la Ciudad de México, Sí, del ¿no? fuero común es robo a transeúnte, robo a automovilista, homicidio doloso, bueno, todos esos bajaron. Creció el homicidio doloso. Y entonces lo primero que decían es, la delincuencia organizada se sigue dando, ¿no? Eran autoviudazos, Cris. O sea, Violencia intrafamiliar. intrafamiliar que llegó a homicidio. O sea, el Claro, incremento el es, confinamiento. claro, y la violencia intrafamiliar, mira, nosotros teníamos un caso de violencia intrafamiliar, uno cada 15 días, uno cada mes, mucho, 2 al mes. ¿Qué significa? Que un ciudadano va al MP y dice, mi marido me pegó, o mi esposa le pegó a mis hijos, o mi suegro le pegó a no sé quién, ¿no? O sea, que cuando ya vas y ya llegas con el Cuando ojo así, denuncias, cuando claro. denuncias, quiere decir que hay un montón de casos, Que no pero se denuncian. que no se denuncian. Y entonces pasamos de 1 o 2 al mes a 3 o 4 diarios, Cris. O sea, Muchísimo. es brutal, brutal. Y entonces escuchamos historias de, se encontró a un menor caminando por la calle de Sur 24 con Oriente 32 y pues qué bien maltratado, niño, ¿qué te pasó? Me pegó mi abuelito, me pegó mi papá. Y entonces el DIF tiene que entrar y tiene que ir a resguardo. O sea, tenemos un terrorífico problema de violencia intrafamiliar. En la alcaldía se han puesto programas, van a regresar los de deporte, con todo y COVID, los que estén en condiciones, los de arte, o sea, los de cultura, Claro, es que es tan porque necesario. necesitamos que haya espacios, como sea, para que la gente pueda relajarse un poco, porque la violencia intrafamiliar está terrorífica. O sea, la verdad es que es un problema, lo primero que hay que hacer es visualizarlo, ¿no? Lo tenemos que aceptar para poderlo atender. Y el otro gran problema, Cris, son las drogas. Hay un terrible incremento en el consumo de drogas. Hay Bueno, una claro. campaña ahorita, ¿no? De, las drogas nunca terminan bien, o no sé cómo Sí, 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 decirlo. sí, sí. Eso es producto de el confinamiento. O sea, el confinamiento ha modificado el tema del consumo de drogas y ha modificado, bueno, intensificado el consumo de drogas y ha intensificado el tema de la violencia intrafamiliar. Esos son dos grandes problemas que como sociedad tenemos. Y supongo que el alcoholismo igual se ha incrementado. Sí, como una droga, claro. Y Oh, fíjate, curioso, ¿sabes que el tabaquismo disminuyó porque por es el una miedo? enfermedad, claro, porque te puede generar una bronca en los pulmones. Entonces, no, Así es. no tengo bronca en los pulmones, pero le entro bien al alcohol o a la coca. Ajá, entonces bajó, ¿no? Y el problema, o sea, las dos drogas que más se consumen son la marihuana y el cristal. O sea, la piedra y todo, como todos esos derivados. Entonces, la marihuana, según Simón, olvidé ahorita su apellido, el de Conadic, y mira que lo conozco requete bien, somos más o menos del vuelo de la edad. Bueno, Gatell y Simón eran compañeros de carrera de mi primo, Jorge. Entonces yo los conozco desde que éramos chavitos, o sea, desde la universidad, digamos, ¿no? O sea, iban a casa de mi mamá a las fiestas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen, que esas dos drogas son las que se han incrementado. La marihuana, él todavía se refiere como usuarios, y la otra ya no le da el uso de usuarios. Así es terrible la piedra, el cristal. Y, por ejemplo, decía que sectores como los jornaleros, que normalmente pues son borrachos, pero no, bueno, ahora consumen piedra y cristal.
los Ay, no, por campesinos, favor. ¿no? ¿Por qué? Porque aparte del confinamiento y les permite tener jornadas de trabajo más largas. Entonces, en sectores donde no teníamos esos problemas, Ya llegó. ya llegó, ¿no? Entonces, sí, la revisión de nuestra sociedad sí tiene que ser muy amplia, porque imagínate, pues los problemas que no teníamos le sumamos estos, ¿no? O sea, perdón, sí, no los teníamos mala alimentación, teníamos pobreza, ¿no? Súmale drogas, pues tu tejido social se colapsa. Adiós, claro. ¿No? Entonces sí hay un tema ahí que te digo que, yo digo que la revolución, siempre lo he dicho, que la revolución empieza cuando tomas el poder, lo otro es una revuelta, ¿no? O sea, la revolución es cuando cambias las condiciones imperantes en tu sociedad y no hemos cambiado gran cosa, o sea, y este gobierno, a ver, ahora hazme un poco el análisis de cómo va este gobierno con todo y pandemia y hacia dónde vamos a ir. Pues yo tendría varias consideraciones. Una, ni yo, ni el presidente, ni mi alcalde, ni los diputados, digo, teníamos idea del cochinero al que nos íbamos a enfrentar. O sea, sí estaba durísimo. No. Mira, porque me acuerdo que hace unos años nosotros nos íbamos a tomar café y platicábamos del cochinero. Ajá. No, ahora, nada que ver. No. Ay, Una no cosa, voy a llorar, mira, te voy a contar una, porque no, me podría echar todo el día, ¿no? Te voy a contar como las señales. El edificio donde está el grueso de la administración de Iztacalco, las sillas estaban encadenadas, así, encadenadas con cadenas y candados a las mesas de trabajo, porque se las robaban las sillas. O sea, el trabajador llegaba y otro trabajador elegía una mejor silla, se la llevaba. Entonces, ¿pero se la llevaba a su casa o se la llevaba a su lugar? Pues a veces a su casa y a veces a su lugar. Entonces tenían que encadenar la silla para que no le robaran la silla, ¿no? Imagínate. Había baches, Cris. Baches, hoyos, así como un bache de coche en las oficinas. Estaba todo roto, o sea, era imposible que trabajaran. ¿Por qué? Porque las condiciones eran todo eso terribles. se lo robaban, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una. Otra que me impactó fue, llegamos, creo que era un martes, no, era un miércoles o jueves cuando tomamos protesta. El viernes hubo un acto como de fiesta, ¿no? Así. Y entonces, mientras nosotros estábamos en la toma de protesta y en la fiesta y no sé qué, la antigua administración, haz de cuenta que se habían quedado 30 millones en la caja, ¿no? Como para arrancar. Bueno, pues ya habían hecho cheques y mientras nosotros estábamos en los discursos, ellos cobrando los cheques en el banco y vaciaron hasta el último centavo de la alcaldía. Y el lunes no había un peso. No, pero como te lo digo. Pero que no había alguien que supervisara o el mismo que supervisara. Bueno, denuncias, eso es robo, fraude, ¿qué es? Claro, todo eso hubo, pero a posteriori, porque en el momento, pues a ti te dicen, quedan del cheque 3,000 al 3,300, están 3 pesos, o sea, la entrega-recepción, lo que nunca te dicen, pues es que hay cheques que no están. Y entonces esos cheques, que eran cheques pues, del 1,000, ¿no? Con esos cheques se robaron el dinero. ¿Ya? Eso es impresionante. Cobraban empresas 1,000,000 de pesos al mes por el tema de poda de árboles y servicios urbanos, ¿no? Bueno, les pagaban, o sea, no tenían una sola foto de que hubieran hecho el trabajo en un año. Todos los árboles desvío de recursos, cayendo, cascajo por todos lados, o sea, y pues las estructuras ahí abajo, ¿no? Los chantajes, las historias de acoso sexual, las historias de, pues esto que te contaba de los trabajadores van un rato, o sea, de una hipotética jornada de 8 horas, pues van 3, ¿no?
y de su sueldo le dan un porcentaje a una persona, pues para poder tener esa práctica. Ese puesto. Ese Claro, claro, puesto, claro. ¿no? ¿No? Y entonces todo eso era el cochinero, el cochinero, el cochinero, el cochinero, el cochinero, ¿no? Y si eso era en una alcaldía. Imagínate, Oh. imagínate en No, bueno. Hacienda, No, bueno. imagínate bueno, en las fronteras, en las aduanas, el tema Claro. del huachicol. O sea, en Oh. Iztacalco había huachicol, querida, había huachicol. Había tomas, o sea, tuvimos o sea, cuando llovió, o sea, hace un año, creo que fue hace un año, descubrieron la toma, ¿no? Entonces, peligrosísimo, unos niveles altísimos de explosividad, tuvieron que evacuar la zona, fábricas, casas, todo, ¿no? Y se extrajo todo lo que se pudo de gasolina ¿no? que se derramaba, porque el huachicol o sea, es muy peligroso y hay una merma muy grande. Entonces ya pensábamos que ya habíamos acabado con eso cuando se viene la temporada de lluvias y por densidad la gasolina es más ligera que el agua. Entonces el agua llega a los mantos freáticos y sube y vuelve a salir la gasolina, Cris. Había mares de gasolina en los mantos freáticos de la colonia Granjas, México, ¿no? Y te estoy diciendo como las que me vienen hacia la memoria, y entonces en las mañanas, pues tomar la decisión, evacúas, no evacúas, bomberos, no bomberos, la jefa de gobierno, a ver qué opina, qué historial hay, qué tan peligroso es, o sea, imagínate una explosión. ¿Y como cuántas personas viven ahí? O sea, estamos es una hablando zona industrial, pero sí vivían, evacuaron creo que a 600 personas. Sácalos de su casa, las tomas, o sea, te estoy diciendo cositas que, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las chelerías clandestinas, o sea, hay un número, porque las hemos combatido ferozmente, pero, bueno, tú estudiaste, no, en Prepa 6, afuera de Prepa 2, había como 18 chelerías. Sí, seguro. O sea, seguro. unos desgraciados que le vendían alcohol a los de la secundaria. Claro. Ya déjalos de la prepa, a los de la secundaria de la Prepa 2. Entonces, sí hay o sea, sí se deshumanizó, así como totalmente, los carteles operando, o sea, hemos combatido eso, pero no es tan simple. Sí, no es de la noche a la mañana, o sea, es... Entonces, yo la muestra que veo todos los días, estaríamos apostando a un proceso largo, Cris, ¿no? ¿Largo cuánto? O sea, mira, sexenio no. No. Yo creo que yo creo que tus hijos sentirán el beneficio del cambio de régimen. Bien. O sea, cambio, ¿no? ¿Pero o sea, a qué edad? ¿A los 40? No, espero que no. A lo mejor cuando entren a la prepa ya hay un tema de examen como era cuando yo entré, ¿no? Que entraba el 80%. Y no que entre el 20%, claro, porque claro. ¿no? La ecuación está al revés. O que vuelvan a jugar en la calle, en la secundaria, como cuando yo jugaba ¿no? Que jugabas pelota, claro. Y no era un tema de que se iba a acercar un cuate y ofrecerte cristal. O que te fuera a llevar, ¿cuántos robos de niños no hay? Y prostituyera a las niñas, o sea, creo que podemos regresar a eso. Siempre y cuando siga la izquierda. ¿Mandé? Siempre y cuando siga la izquierda en el poder. No te escuché bien, Cris. Siempre y cuando siga la izquierda en el poder. Sí, yo creo que sí, porque se ha gobernado honestamente. O sea, yo no creo que haya los escándalos. No lo creo, no lo puedo asegurar, no lo creo. Que tengamos estos escándalos del gobernador de Quintana Roo, te acordarás, ¿no? Del Chueco o del de Veracruz o estas cosas. Sí. Yo creo que eso no va a pasar porque Andrés, por ejemplo, lo tengo que decir, pero por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco ya no es o sea, trae un tema de descomposición en Morelos, ¿no? Y el gobierno federal lo va a dejar acabar, pero yo no dudo que Cuauhtémoc acabe en la cárcel, pues, ¿no? Porque sí está muy descompuesto el gobierno en Morelos. O
o en la Ciudad de México, con otros personajes. O sea, creo que tiene que haber condiciones para meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces, pues el gobierno se tiene que fortalecer, viene una elección muy difícil, es una elección intermedia, después de una pandemia. No Que toda la primero gente tenemos que distingue, terminar la pandemia, ¿no? claro, no toda la gente distingue que la pandemia es un efecto natural de la invasión de la sociedad capitalista en el medio ambiente, ¿no? O sea, si no se hubieran metido a las cuevas a invadir el hábitat de los murciélagos, pues no hubiera habido esta migración de un virus de murciélago a personas, ¿no? O sea, Claro. es esta como gran catástrofe del capitalismo, ¿no? Donde se tiran selvas, se tiran bosques, se contamina el mar. Yo no quisiera ver un mundo apocalíptico, ¿no? Yo creería que estamos muy a tiempo para... yo estoy escribiendo un artículo hace tiempo, no lo he terminado. No sé si tú has escuchado de este tema de la era de Acuario. Sí, ¿Alguna sí, sí, vez? sí, 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 ¿no? claro. Ajá. Entonces hay una película que se llama Her, cuyo tema es Acuario, ¿no? La era de Acuario, y pues plantea que va a ser una etapa nueva, ¿no? Donde la humanidad va a entrar Un en nuevo despertar. un nuevo despertar, y entonces la película, pues en muchos sentidos es los que hacen yoga, ¿no? Quienes meditan. Los que meditan, este tema del Claro. hipismo. ¿Sí viste la película? Yo creo que sí. No, Bueno. no, no, pero ¿sabes qué? Curiosamente en este programa, la mayoría de los invitados terminan precisamente con algo así. O sea, el Qué despertar de padre. conciencia, el que esto Ajá. sí nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha traído mucha enseñanza desde la cual debemos agarrarnos también, ¿no? Así es. Entonces yo quisiera ver el mundo así, que estamos muy a tiempo de revertir. Pasa por los gobiernos, ¿no? Gobiernos más igualitarios han sido menos vulnerables al tema de la pandemia, ¿no? Gobiernos fuertes como el de Rusia, con todo lo que puedas criticar, pues ha devastado menos sus bosques que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O Bolsonaro en Brasil, oye. Exacto, ¿no? Que es como lo peor, ¿no? Que es como el otro lado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De la inconsciencia total, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. No va a ser, pues así quisiéramos que todos entráramos en trance, ¿no? Y nos ilumináramos. No, esas cosas se consiguen a partir de la lucha, ¿no? De la lucha política, de la lucha social. Entonces, ¿cuál es el gran reto con este gobierno, no? Que lo entendamos como que fue el que empezó, ¿no? Que Andrés es el caudillo, es el que nos llevó al poder, y que desde ahí tenemos que cambiar las cosas. Andrés cumplirá su cometido, o sea, su etapa, ¿no? Lleva 2 años de 6. Pues hay que ganar la elección intermedia, ¿no? Hay que mantener la mayoría en el Congreso para hacer las reformas necesarias. Yo entiendo la política de manera formal, como un tema de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, pues ves lo que acaba de pasar en el Congreso con el PT, ¿no? Que estábamos en condiciones de presidir la Cámara, y de pronto, pues, llega ¿no? Que es con el PRI. Entonces, Sí. pues, por un lado, o sea, pues, los priistas son mexicanos, ¿no? Y tienen un chorro de gobernaturas y un chorro pues no parece, ¿eh? Porque nos han puesto. Sí, pues, pero no, o sea, yo lo que veo es que es un tema de correlación de fuerzas. O sea, si no haces un equilibrio con ellos, si no mantienes un equilibrio, no vas a poder transitar al futuro, ¿no? Pero con el PRI se puede, Jaime. ¿O Yo, será que quedé odiándolos? pues, yo creo que sí los odias. Yo creo que odiamos Con todos. razón, ¿eh? Claro, yo creo que se dieron a odiar. Yo creo que despreciamos, así lo veo yo, el nivel de corrupción, Sí, totalmente. ¿no? O sea, Totalmente. yo creo que despreciamos el abuso.
Peña Yo, Nieto fue así lo peor de lo peor. Y creo que hasta algunos priistas lo despreciaron a él. sí, bueno, yo les recuerdo siempre cuando platico que el pleito de 1994, 95 con homicidios, ¿no? Colosio, Ruiz Massieu, el presidente, las matanzas de de Aguas Blancas, de Acteal, ¿no? O sea, todo ese periodo terrorífico en realidad era la imposición del neoliberalismo en el país. Y Sí. era priistas contra priistas, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, el mismo Andrés, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, o sea, ellos hacen la lucha dentro del PRI y terminan saliéndose y asociándose con la izquierda, forman el PRD que después se descompone, o sea, es una lucha permanente. Entonces, Claro. acuérdate, bueno, tú sabes que yo soy parte de una filosofía maoísta, ¿no? Entonces, es un tema de contradicciones. Entonces, tú tienes que tener a tu enemigo principal y tú tienes que tener como un plan de alianzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que mejor ejemplifica? Bueno, en China, cuando Japón invade China, hay dos bandos en China que los japoneses aprovechan muy bien. Un bando es de Mao Zedong y el otro es de Jiang Kai-shek, ¿no? Que es como, o sea, los comunistas contra otro grupo, ¿no? Y entonces están en pugna entre ellos, esa pugna le permite a Japón invadir China, y entonces Mao Zedong y Jiang Kai-shek se unen, y una vez que se unen, expulsan a los japoneses, ¿no? Y entonces el enemigo principal ya no es el uno contra el otro, sino Japón. Los expulsan, termina la guerra, y entonces otra vez llega la disputa entre ellos. Tiene que ver con quién te asocias en este tema. En este momento, yo creería que el enemigo principal es la derecha que encabeza Calderón, que es una derecha golpista, que es una derecha que hace un plantón sin gente, mediática, financiada, ¿no? Que es una oposición que yo los creo capaces de todo, porque ellos han estado en el poder, se han enriquecido de una manera, o sea, si alguien se metió dinero en los bolsillos con el narcotráfico, Sí, fue por este supuesto. gobierno, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el enemigo principal es ahí. Para poder vencer a estos, pues tienes que tener, Tienes que aliarte con el otro. Ay, ¿no? Dios mío. Y votar, bueno, yo te lo digo, sabes que me dedico a eso, pues, o sea, Claro, pues es claro. un tema de las votaciones, ¿no? Y entonces vas a llegar a votar y pues si te hace falta un voto, pues te lo tiene que dar el PRI, pues ni modo que te lo dé el PAN. Pero sabes que, fíjate, este sistema, no va a haber un nuevo despertar en el sistema. Porque esto mismo, el negociar con el otro para echarte no puede haber como un nuevo despertar en los políticos, o de plano tenemos que ser desde la sociedad civil. Pues mira, yo te diría, dale una revisada a quiénes son los diputados del PRI y te darás cuenta que Rosa María Sauri es de lo mejor del PRI, o sea, así como Corral es lo mejor del PAN, ¿no? O sea... Pero me refiero a las viejas prácticas de estar negociando, o sea, de me uno a ti para poder hacer no sé qué, o ¿por qué no trabajar en común? Seas PRI, Bueno, PAN, PRD, lo que seas, ¿no? yo veo el mundo real, querida. O No, sea, yo sé, pero no, por eso te no, pregunto, o sea, ahí no va a haber una, no, no, ya pues me contestaste, olvídalo, el ¿no? despertar será de algunos, pero no de los Claro, políticos, o sea, pues ahí ya no. no, es que yo veo el mundo real, o sea, yo me pregunto, o sea, ¿cómo vas a sacar, por ejemplo, ahora una reforma del sistema hospitalario? Pues con los votos del PRI necesitas 2/3 partes para modificar la Constitución. O sea, vamos a ir a la elección. Con todo lo que ha pasado, una crisis económica mundial, una pandemia, yo veo complicado tener una mayoría absoluta, ¿no? Es posible. Vamos a ver cómo se Sí, a operan ver las qué tal. cosas, ¿no? Entonces, ¿yo qué creo que está pasando? Yo creo que Andrés y su grupo cercano se está conchavando a un grupo del PRI en particular, no a todo el PRI, sino a un grupo del PRI que le ayude como a
concretar esos propósitos, ¿no? Y de este lado, Morena, particularmente Morena, y a veces algunos compañeros del PT, no ven como los propósitos finales como del país, ¿no? O sea, presidir la Cámara sí era importante, pero yo sé cómo estuvo la cosa, o sea, ¿no? Mario les dio falsas expectativas a los compañeros del partido y luego se echó para atrás y el presidente le dijo, oye, había un acuerdo con el PRI previo, o sea, primera fuerza era Morena, segunda fuerza era PAN, tercera fuerza era PRI, se pasan diputados, claro, el PT le pasa diputados a Morena para que tenga mayoría, y muchos de esos diputados en realidad eran de Morena, pero eran siglados PT, o sea, desmenuzar la bronca es más compleja. El tema concreto es cómo vas a sacar los temas. Te pongo un ejemplo. El país va a decrecer, Cris, más o menos 8% este año. Es terrorífico, terrorífico. ¿Cómo con esa condición tan adversa quieres que te voten tu presupuesto? Pues tienes que negociar con ellos. Y recuerda, mi querida Cris, que la guerra y la política son lo mismo en guerra y en paz. O sea, finalmente eres contrario. Solo que en una lo arreglas negociando y en la otra lo arreglas a trancazos, ¿no? Claro. Entonces, yo quisiera un mundo distinto, lo hemos platicado muchísimo. Bueno, luchamos juntos. Ahí quien no conozca a Cris es una extraordinaria luchadora social, ¿no? Muchas batallas juntos, muchas batallas juntos. Yo lo deseamos. ¿Cómo arreglas un coche sin ensuciarte el overol? Pues no se puede, te tienes que meter ahí. Un médico opera y sale como carnicero y no mató a nadie, salvó a alguien. Yo más bien sigo con mi hipótesis que desde que nos conocemos tengo, que lo que necesitamos es la participación de todos en la política. Sí. Que entre más se sumen y busquen los puestos y digan yo quiero y que tengan aceptación social y entonces la gente va a votar por ellos y no te va a traicionar porque lo otro es, sí, arréglenlo ustedes. Tú dices, no, compadre, esto es para todos. O en redes sociales, ¿no? Nada más. Sí. No, pero no es suficiente. Pero pelear en redes sociales es, bueno, yo no sé si sirva de algo. Pues sirve de muy poco, ¿no? Yo creo que hay que... Y más cuando te informas por memes. ¿Mandé? Más cuando te informas por memes, ¿no? O sea, lee, pero lee no solo el encabezado, lee toda la nota, ¿no? Sí, entonces yo creo eso, ¿no? No me amedrento con facilidad, tú sabes, he recorrido la milla, entiendo la historia, ¿no? Como es, pues porque, o sea, pues porque había de ser distinto, o sea, la revolución, que todo el mundo, primero Madero y pues no había pasado nada, ¿no? Y luego el tema con Huerta y no había pasado nada, y hasta que gana un grupo, se consolida el grupo Sonora, y después del grupo Sonora se matan entre los del grupo Sonora, y luego fundan un partido, y tarda de 1920 y tantos que se funda el primer PRI, hasta prácticamente Cárdenas, que se consolida un partido de Estado, y viene lo que se conoce como el milagro mexicano, ¿no? A partir de una serie de acuerdos políticos entre distintos, ¿no? Y es como se consigue. Entonces, pues no es simple, somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, tenemos que asumir la realidad así pelona como es. Hemos dejado de hacer muchas cosas por estar en la pelea, en la lucha. Yo no me arrepiento. Veo a tus hijos y digo, claro, ¿no? Sí, hay que hacer algo, claro. Hay que hacerlo, o sea, no puedes quedarte así con las manos cruzadas. Te he platicado todo lo que escucho todos los días. Sí. Entonces, y insisto, cuando alguien me dice algo, sí, métete, yo te invito a que te metas. Y tú veas, y tú opines, y tu voto cuente en la asamblea vecinal. O sea, ahora hay muchas instancias que no había antes, ¿no?
están los comités vecinales, están las concejalías, están las diputaciones, o sea, hay muchos espacios para participar. Hay que participar. Mira, yo me di una vuelta al plantón de la derecha. Fui, claro. ¿Y encontraste también las casas vacías? Totalmente vacías. Oye, sí son las que se perdieron en el sismo del 2017. Pues yo creo que sí, pues son iguales. Son iguales. Estas grises con naranja son el 30% de todas las que están. Entonces, pues evidentemente está maiceado el tema, pero claro. Por eso, pero ¿qué vamos? O sea, eso es lo que hacen ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Claro. ¿No? Pues hay que tolerarlos, pues hay que exhibirlos. Exhibirlos, por supuesto. Hay que llegar a la votación del 21, hay que ganarla, hay que salir a la calle, hay que decirle al vecino, ¿no? Como, ¿qué pasó en la pandemia? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Si regresan, no, o sea, querrá decir que no hicimos nada bien. O querrá decir que como de veras que no tenemos futuro. O sea, como sociedad, no, ya. Pero ¿no? Sigo pensando que podemos dar el arranque a la era de Acuario. Yo espero que todos y hasta los políticos, Jaime, por favor, sí. Hasta el sistema político, ojalá. Pues cada quien desde su tribuna, mi Cris, desde el periodismo, tú, yo desde la base, que a mí me gusta trabajar a ras de suelo, ahí mero hay que atizarle al tema político. Va. Muchas gracias, Jaime Ortiz Álvarez. Querida. Gracias por esta plática que estuvo medio atareada, pero muy buena. Muchas gracias. Padre, muy padre. Te mando un abrazo a ti y a tus hijos y a Leo y a todos. Muchas gracias, Jaime. Gracias por ponerte en Charla Mood. Ándele. Bye, bye. Bye.